Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este problema, este sistema 3x3, en el que, como es usual, pues simplemente vamos a proceder tal como lo hicimos en la clase. Calculamos a lo que me refiero que es usual es calcular primero autovalores, autovectores asociados, y con esto, si es que las raíces son, los autovalores son reales y distintos, las soluciones van a venir dadas de la forma x igual a k por e a la lambda t, donde k es lambda, es un autovalor de la matriz, y k un autovector asociado a este lambda. Si las raíces se repiten, entonces pues también vimos ese caso, y la solución va a depender de cómo sea la multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica del autovalor que estoy considerando que se repite. Okay, pero bueno, ya vamos a ver eso. Así que lo primero que vamos a hacer para ver en qué caso estamos es calcular autovalores. Los autovalores corresponden a calcular las raíces de S de lambda, que es el determinante de A menos lambda I. Esta matriz A a la que nos referimos en este caso corresponde, por supuesto, a la matriz de coeficientes. De manera que aquí tenemos el determinante de A menos lambda I es 1 menos lambda, 0, 0, 2, 2 menos lambda, menos 1, 0, 0, 2 menos lambda. Recuerden que acá lo único que hacemos es restarle lambda a los elementos de la diagonal, y los demás elementos en la matriz A quedan iguales. Este determinante lo podemos calcular de varias formas, particularmente por el método de los cofactores, en el que tendríamos, si lo hacemos por la primera fila, tendríamos 1 menos lambda multiplicado por menos 1 a la 1 más 1, que es el 1, 1 es la posición del 1 menos lambda que estoy considerando, por el determinante de la matriz menor. La matriz menor es la matriz que se obtiene de eliminar primera fila, primera columna. Esa matriz corresponde a 2 menos lambda, menos 1, 0, 2 menos lambda. Este determinante, este último determinante, claramente es 2 menos lambda al cuadrado, de manera que queda 1 menos lambda por 2 menos lambda al cuadrado, porque el menos 1 a la 1 más 1 que está acá se convierte en 1, y pues no hace nada por nosotros allí. Esto quiere decir que los autovalores son, tenemos dos autovalores. Bueno, en realidad pudiéramos pensar que son tres, solamente que el tercero es el mismo que el segundo. Lambda 1 es 1, el primero que corresponde a cuando esto se anula, y lambda 2, que vamos a decir lambda 2 igual a lambda 3, que corresponde a 2, que es cuando esto se anula, pero como aparece 2 menos lambda al cuadrado, esto quiere decir que este autovalor se repite. Bien, ahora calculamos autovectores. Los autovectores de primero lambda 1 igual 1. Esto corresponde a resolver, lo que hace falta hacer acá es resolvemos este sistema. A menos lambda 1 por I por K1 igual 0. Aquí K1 es el vector A1, B1, C1. ¿Okay? Entonces, esto es equivalente a escribir A más I, a menos I, porque lambda 1 vale 1, por K1 igual 0. Y esto equivale a su vez, recuerden que aquí restarle I a la matriz A significa restarle 1 a los elementos de la diagonal, y cuando le restamos 1 a los elementos de esta diagonal, fíjense que este se anula, este va a ser 1 y este va a ser 1 si es que le resto 1. Entonces vamos a tener la matriz 0, 0, 0 en la primera fila. Después en la segunda fila vamos a tener 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, y en la tercera 0, 0, 1. Okay. Esto multiplicando a 1 de 1 C1 e igualado todo esto a 0, 0, 0. El lado derecho es el vector 0, el vector 1, que en este caso es un vector de 3 componentes. Esto nos dice, fíjense que la primera fila multiplicada por A1 de 1 C1 no dice nada, pero la segunda sí. La segunda dice 2 por A1 más B1 más menos C1 es igual a 0. Y la tercera dice que C1 vale 0. Entonces, aquí tenemos que B1 lo podemos escribir como menos 2 a 1. Y C1
es igual a 0. Por lo tanto, el autovector que tenemos en este caso sería para este caso K1, que es de la forma A1, B1, C1, viene a ser A1, que lo dejo igual, B1 es menos 2A1 y C1 es 0. Entonces tenemos A1 multiplicando a 1 menos 2, 0. Aquí A1 es cualquier número real salvo el 0. No puede ser 0 porque si no este vector K1 sería 0, el vector nulo, y ningún autovector es nulo. Entonces todo número real puede ser el valor de A1, pero no el 0. En particular puede ser A1 igual a 1, así que tenemos este como nuestro autovector asociado a lambda 1 igual a 1. Esto nos da como solución, nos da la primera solución. Esto nos da la primera solución de las 3 LI que necesitamos calcular para resolver nuestro sistema. La primera solución es, recuerden que la solución es de la forma x de t igual a k por e a la lambda t. En este caso, K1, lambda 1 y x1, porque es lo que hemos llamado nuestra primera solución. Aquí tenemos el vector 1 menos 2, 0, que es el que acabamos de calcular por e a la lambda 1t, que es e a la t, porque lambda 1 es igual a 1. Eso nos da, como dije, la primera solución. Y esto corresponde al primer autovalor y al autovector asociado a este autovalor. Ahora vamos a ver qué pasa con el autovalor igual a 2, lambda 2 igual a 2, o lambda 2 y lambda 3, como quieran llamar, que es el mismo. Y en este caso, lo que nos toca hacer es resolvemos ahora el sistema A menos lambda 2 por I por K2 igual 0. Ahora K2 es de la forma A2, B2, C2. Bien, esto equivale a escribir A menos 2I por K2 igual 0. Pero esto significa que le debemos restar 2 a los elementos de la diagonal de la matriz A. ¿Okay? Si vemos la matriz A, entonces restarle 2 a esto significa que esto va a quedar en menos 1, esto en 0 y esto en 0. Así quedaría menos 1, 0, 0. Tendríamos menos 1, 0, 0. La última fila es la fila de ceros también, porque si ponemos 0 acá, restándole 2, entonces 0, 0, 0 es la última fila, y aquí quedaría 2, 0, menos 1 como segunda fila. Entonces 2, 0, menos 1. Esto multiplicando a 1, B1, C1, igual 0, 0, 0. Lo que nos lleva a que menos A1 es 0. Eso se obtiene de multiplicar primera fila por el vector K1. Nos lleva también a 2A1 menos C1 igual 0. Y la última fila no nos dice nada, de manera que esto lo que nos dice es que A1 y C1 ambos son 0 y B1 es un número real cualquiera. Bueno, en realidad vamos a ver que es un número real cualquiera salvo el 0 para que el vector K2 no se anule. Así que K2 es de la forma, recordemos, A2, B2, C2. Así que esto... perdón, acá no era con 1, con subíndice 1, sino con subíndice 2, ¿sí? De manera que todos estos subíndices son 2, no 1, porque así era como lo teníamos acá. Bien, arreglamos esto y seguimos. Entonces, ahora sí, A2 es 0, C2 es 0 y B2 queda libre. Entonces, este vector es de la forma B2 multiplicado por 0, 1, 0. Aquí B2 es un número real cualquiera, salvo el 0, tal como pasó antes. Esto nos da una segunda solución. Tenemos como segunda solución, recuerden que cuando me refiero a primera y segunda solución, me estoy refiriendo a soluciones LI, es x2 de t igual a K2 por e a la lambda 2t. Este K2 es el vector que recién calculamos, 0, 1, 0, por e a la lambda 2t, que es 2t, e a la 2t. Esta es nuestra segunda solución LI.
Ahora bien, en realidad necesitamos 3 soluciones LI porque nuestro sistema es 3×3. El asunto es que el espacio de soluciones del sistema A menos 2i por K2, que es A menos lambda 2 por K2, igual a 0, es un espacio que está generado solo por un vector, este vector. Eso hace que la multiplicidad geométrica de este autovalor sea 1, mientras que la multiplicidad algebraica es 2, porque aparece 2 veces en la factorización de c de lambda. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que necesitamos una tercera solución, pero esa tercera solución no es de esta forma. Vimos en clase que la tercera solución, las siguientes soluciones, bueno, la tercera, en este caso la segunda correspondiente al autovalor lambda 2, viene a ser de la forma x de t, vamos a llamarle x sub 3 de t, es de la forma K2, el mismo K2 que calculamos arriba, okay, es decir, el vector 0, 1, 0, multiplicando a t por e a la 2t, e a la lambda 2t, más un vector p por e a la lambda 2t, e a la 2t, ¿sí? Siendo K2 el mismo que estaba antes, el vector 0, 1, 0, ¿sí? Y p, un vector de la forma P1, P2, P3, tal que este vector P cumple, satisface A menos lambda 2 por I, esto multiplicando a P igual a K2. Es decir, A menos 2I por P igual a K2. Este es el vector que ahora necesitamos calcular para dar nuestra tercera solución y con esto terminar nuestro ejercicio. Este sistema último equivale a, recuerden que A menos 2i correspondía a restarle 2 a la diagonal, pero esa matriz era esta matriz que habíamos calculado antes. Ya no vamos a calcular todo eso otra vez, sino que ya lo hicimos, entonces vamos a aprovecharnos de ese cálculo que ya hicimos. Esto multiplicando a P1, P2, P3 igual a K2, que es 0, 1, 0. Esto nos lleva a que menos P1 vale 0. 2P1 menos P3 es igual a 1. Y la última fila, por esto no dice nada. Dice que 0 es igual a 0, pero eso no dice nada. Bueno, de manera que aquí sabemos que P1 vale 0 y entonces P3 vale menos 1. Fíjense que P2, al no estar allí restringido por ninguna ecuación, no se dice nada acerca de P2, P2 es un número real cualquiera. En este caso sí es un número real cualquiera. Así que P, que era de la forma P sub 1, P sub 2, P sub 3, es entonces 0 en la primera componente, P sub 2, que es cualquiera, en la segunda componente, y menos 1 en la tercera. Entonces tengo P sub 2 multiplicando al vector 0, 1, 0 más el vector 0, 0, menos 1. Como P sub 2 es un número real cualquiera, entonces podemos tomar P sub 2 igual a 0. Y eso quiere decir que P, el vector que necesitaba calcular, es el vector 0, 0, menos 1. Así que P sub 3, X sub 3, si sustituimos los valores, el valor que acabamos de calcular para P y el valor de K2, que ya lo habíamos calculado antes, viene a ser este K2, se sustituye por K2, que era 0, 1, 0, y este P se sustituye por el P que acabamos de calcular, que es el 0, 0, menos 1. Esto nos da estas tres soluciones. Tenemos x1, x2 y x3. Finalmente, la solución general del sistema que nos habían dado es, bueno, aquí vamos a llamarle x o h, es una constante, que llamemos esa constante de 1 por x1 más x1 de t, por supuesto, más d2
por x2 de t más d3 por x3 de t. No les llamo aquí C1, C2 y C3 porque esos nombres ya los usamos arriba para no confundir, los llamamos D1, D2, D3. Bien, con estos valores de 1, de 2, de 3, números reales cualesquiera. Esto termina nuestro ejercicio. Gracias.